Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Asiento Libre, yo soy Wilmer Ramírez. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un invitado que ha publicado hace muy poco y producto de la pandemia un libro, se llama Carta de un Suicida, en el cual hace referencia, por supuesto, a múltiples autores que lo han llevado, lo han conducido a este oficio de escribir. Él es Alejandro Martorell Alcázar, es licenciado en Ciencias Políticas y articulista aquí en Tacna, para lo cual, por supuesto, le pedimos un fuerte aplauso con lo que estamos aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eres muy gentil por haberme invitado y espero ser productivo para quienes nos están escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal hoy día? Muy bien, muy bien. Bien, el asunto del libro es lo que nos ha movido a conocernos y a saber un poco más de ti. ¿Tú eres tacneño? Sí. ¿Tu infancia la viviste básicamente en Tacna o viviste en muchos otros lugares? No, en Tacna estudié en el Colegio Cristo Rey, en el Colegio Humboldt, y a los 17 años me fui a Argentina a estudiar estudiar primero periodismo deportivo, luego en la universidad. Un profesor dio una clase de introducción a ciencia política y me gustó la mirada penetrante que proporciona las ciencias sociales, concretamente la ciencia política, y decidí tomar el rumbo de cambiar y continuar en esta formación política. A mí lo que más me interesa de la política es la filosofía política, la historia del pensamiento político. Parece que son herramientas que permiten observar la realidad desde una perspectiva radicalmente diferente, y aproximarnos al hecho concreto, al asunto del asunto político de la manera más certera posible. ¿Y tú has tenido formación entonces religiosa desde muy pequeño, entiendo, por el Colegio Cristo Rey? Sí. ¿Influyó o fue determinante o quizá no tanto? Yo creo que no, porque fui un mal alumno. Ya. Entonces empecé a estudiar recién a los 17 años. Ya, cuando me fui a Argentina, como que en serio. Claro, cuando me fui a Argentina, estudié en la Universidad de Palermo. Y esa universidad tiene una biblioteca, es una de las grandes bibliotecas de las universidades en Argentina. Es una de las más grandes, ¿no? Sí, una de las más grandes, y pasaba días enteros ahí, ¿no? Ya. O noches, saliendo de la clase me iba. ¿Y cómo así un tacneño, digamos, va a Argentina? ¿Por qué cosa te movió para ir a Argentina? Porque una tía me propuso cuando tenía 15 años. Qué bacán, yo quisiera tener esas tías que te proponen ir y te pagó todo. No. Ya, perdón. No, me dio alojamiento y comida. Bueno, sí. Ella vive ahí en Palermo, claro, por lo menos en la Universidad de Palermo. Ella vive en otro lado, ya. Una casa que queda a 2 horas de la universidad aproximadamente. ¿Y estuviste en la UBA por si acaso? ¿Te aproximaste? Estuve estudiando en ciclo básico común, que es el CBC. Ya. Estudié filosofía un año y pude probar, pero ya que estaba finalizando la carrera de ciencia política, estaba haciendo mi tesis de licenciatura, así que dejé la filosofía. ¿Y ese bichito de escritor parte desde Argentina, de tus estudios allá, o ya tenías desde aquí ese pálpito por la escritura? La primera vez que escribí sobre asuntos políticos fue en Lima, hace 3 años, en el 2019. Estuve trabajando con un respetado abogado constitucionalista, Ángel Delgado, y él me dio una tarea de analizar y hacer un resumen de los 12 proyectos de ley de lo que pasó con el exmandatario Martín Vizcarra. Y empecé a escribir y empecé a proponer, empecé a dar ideas propias. Y esa fue la primera vez que escribí. Ya. Me gustó, me pareció interesante. Era como que orientado a leyes, sobre todo. No, claro, es un análisis político sobre un análisis. Reforma constitucional. Ya. Y me pareció que mis ideas eran medianamente ingeniosas y razonables, así que continué. Además apareció el tema de correo y de Radio 1, así que empecé a publicar, y hasta ahora, que me gusta bastante escribir artículos de opinión política, de crítica social y artículos literarios. Y en los artículos de opinión, ¿qué es lo que cazas, más o menos? ¿Qué es lo que te gusta, digamos, tocar? ¿Qué temas te mueven? Bueno, generalmente me gusta dar reflexiones ético-filosóficas para no repetir, puesto que existen muchos periodistas que se dedican al análisis político. Trato de encauzar mis opiniones tratando de asociar siempre algún pensamiento de algún filósofo, de algún hecho concreto. Por ejemplo, publiqué hace un par de artículos un artículo titulado Fiestas clandestinas, asociando a Edgar Allan Poe, un cuento del 1842. La máscara de la muerte roja. Perdón, sí, la máscara de la muerte roja. Es decir, ese es el método que utilizo para hacer un artículo de opinión político.
o de opinión de crítica social. Asociar a grandes maestros de la literatura universal o a reflexiones de grandes pensadores para traerlos a la realidad concreta. Increíble, mira tú, que me hace reflexionar sobre la temática que utilizas de Edgar Allan Poe, que es muy oscuro y muy pegado a la muerte. Sí. ¿Cierto? Sin embargo, tú más bien eres un defensor de la vida, en el sentido de por lo menos no plantear el suicidio como posibilidad alterna para escaparse de este mundo cruel. Sí. Si utilizamos la terminología del Catecismo de la Iglesia Católica, el suicidio es un acto intrínsecamente malo, en tanto en cuanto es un acto que destruye el vínculo social, dinamita de manera rápida y espontánea todos los vínculos sociales que podemos tener entre la familia o los amigos, y es un acto que atenta contra la caridad y contra el amor a Dios. Porque si pensamos desde esta perspectiva que nosotros no somos dueños absolutos, sino administradores temporales de nuestro cuerpo, somos templo de Dios, según la doctrina. Claro, la vida es un don gratuito y hay que conservarlo. Hay que conservarlo. Ya era condenado, muy condenado en el 7º círculo del infierno de Dante. Todos los suicidas iban a parar ahí a quemarse. Sí. Y justamente es como termina Néstor, ¿no es cierto? El personaje, el protagonista de tu obra. Sí. Interesante. Y a propósito de este cuento, La Máscara de la Muerte Roja, escribiste un artículo que se llamó Fiestas clandestinas. ¿Cómo así lo asociaste? Bueno, a Edgar Allan Poe lo descubrí hace poco y yo tengo una extraña fascinación por la literatura de terror gótica. Me gusta Edgar Allan Poe, Lovecraft, El vampiro de Polidori, Lord Byron, Frankenstein de Mary Shelley. Hoffman, por ejemplo, un gran descubrimiento, El hombre de arena de Hoffman, que se da inicio a la literatura fantástica. Sí, claro. Y concretamente con Edgar Allan Poe asocié a la fiesta clandestina que se produce siempre ilegalmente en el contexto del coronavirus con un cuento titulado, como lo has mencionado, La Máscara de la Muerte Roja. La Máscara de la Muerte Roja, que es una fiesta que se desarrolla en un castillo. Y al final la muerte roja se manifiesta, ¿no? Y las personas empiezan a caer y a morir. Yo creo que las personas que participan de las fiestas creo que se obedecen a varios factores. La primera es la confianza ilimitada en sí mismos. La segunda puede ser la falsa sensación de seguridad. Sí. Y también la inmadurez intelectual para asociarse y juntarse en ambientes cerrados, recordando que hay un virus que anda acechándonos. Bien, y esta portada que sale en tu libro, en tu obra, se llama El judío errante, ¿cierto? De Gustave Doré. Cuéntanos cómo asocias esta portada, que cuando tengan el libro, por supuesto, lo pueden ver con detalle, con tu obra. ¿Cómo así? Bueno, este es un grabado muy interesante de Gustave Doré, un pintor francés del siglo XIX. 1800, ¿no? Sí, del siglo XIX, sí, 1800 por ahí. Hay otros grabados más, como Melancolía 1, por ejemplo, que es un grabado bellísimo. Y El judío errante trata sobre una leyenda medieval de origen judío. La primera interpretación que hace fue que este judío, el que aparece en la imagen, es el que construyó el becerro de oro, el que erigió el becerro de oro mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, trayendo las tablas, pasando 40 días y 40 noches. Y la segunda es cuando se produce el suceso, cuando Jesucristo perece en el monte, en el Calvario, en el Gólgota, perdón. El judío errante pasa y lo ve con indiferencia. Entonces hay una condena eterna a que el judío errante permanezca precisamente en diáspora continua, en errancia permanente, hasta la parusía, que es el retorno glorioso de Cristo, el segundo advenimiento de Jesucristo. El judío errante, hay una referencia en tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En 1855 en el Cusco hubo una peste de tifus y se creyó que un español que pasaba por Cusco era el judío errante, y lo terminaron matando. Después pasa por Macondo también. Que no es el único, eso te voy a decir. Claro. No es el único autor que hace referencia al judío errante. Sí, Borges también, hace un cuento sobre el judío errante. Pasa por Macondo, de Gabo. Pasa. Hay una descripción muy interesante y la idea es esa, ¿no? Asociar a Néstor Malkovich, alguien que permanece en suspenso, que es el protagonista de tu obra, de la obra,
que permanece en suspenso porque el suicidio hoy ante los ojos del catolicismo permanece en suspenso. Antes era condenado, por ejemplo, en el Catecismo de Ripalda de 1616 se condena, y hoy el Catecismo de 1993 ya se ve a la persona desde una perspectiva distinta, tratando de reflexionar cuáles son las verdaderas motivaciones de la persona. Hay que analizarlas con las circunstancias, y eso disminuiría la potencial gravedad del pecado, ¿no? Que significa suicidarse. Entonces, todo lo contrario, sí. Entonces, el judío errante está en estrecha vinculación con la figura de Néstor Malkovich, porque hasta el retorno de la parucía, es decir, hasta el juicio final, hasta el juicio definitivo, se va a saber cuál es el destino final de Malkovich, ¿cierto? Claro. Si obtiene la salvación eterna o qué pasa con él, ¿no? Al final, la condenación eterna del alma. Lo que te quería consultar era justamente todo lo contrario de lo que ocurre con el buen samaritano, que cuando pasa por un lugar y ve a un hombre herido tendido en el suelo pidiendo ayuda, él lo ofrece, ¿cierto? Sí. Es la contraposición. Interesante. El buen samaritano, esa parábola bellísima, analizada por Joseph Ratzinger, por ejemplo. Claro, el Papa Benedicto. Sí, en su trilogía sobre la vida de Jesús. Analizada también por Francisco, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, hace un análisis, una examinación rigurosa, pero de contenido filosófico le da Ratzinger. Fratelli Tutti de Francisco es más accesible para nuestro entendimiento. Pero la idea es esa, el mandato de Jesucristo es que todos nos convertamos en el buen samaritano. Jesucristo es el buen samaritano. Y todo lo contrario sería este judío errante. Claro, que mira con indiferencia al que necesita del apoyo. El buen samaritano hoy en el contexto del COVID son los médicos, por ejemplo. Exacto, claro. Muy bien, y bueno, regresando un poco a la temática que abordas, ¿cómo definirías tú a un suicida? ¿Quién es un suicida según tu visión y lo que traspasas a la obra? Bueno, creo que ya lo comentamos hace poco con el catecismo, ¿no? Que el suicidio es un acto intrínsecamente malo. Es decir, bajo todas circunstancias es mala porque destruye los vínculos sociales, porque atenta contra la caridad. La caridad, por definición, que es una virtud teologal junto a la fe y la esperanza. La caridad es amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Entonces, destruir la propia vida es despreciar también el amor que Dios nos otorga, el don, ¿no es cierto?, gratuitamente. Bueno, uno puede decir que el que suicida es un cobarde. Hay que ver las verdaderas motivaciones de la persona, ¿no? Y a partir de ahí empezar a desentrañar sus motivaciones y qué es lo que verdaderamente condujo a la persona. En el caso de Malkovich es el erostratismo, que es un concepto que aparece... Eso te quería preguntar, el erostratismo. Eróstrates entiendo que fue este incendiario que, bueno, sí, destruye, me parece el templo de Artemisa, claro, ¿cierto? Lo destruye completamente, una de las 7 maravillas, por cierto, del mundo antiguo. Y destruye para querer llegar a tener una fama incalculable, claro, ¿no es cierto? Sí, Eróstrato era un pastor vulgar, desconocido en su tiempo, que, guiado por una pasión desmesurada, que es el deseo de perpetuar el nombre, de obtener fama y prestigio interminable, decidió quemar el templo de Artemisa, como dices bien, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, comparable, por ejemplo, a la Biblioteca de Alejandría. Claro, bueno, aquí la pirámide de Giza. Así es. ¿Cierto? Los jardines corales de Babilonia. Sí, de Babilonia también, sí, de Nabucodonosor. La estatua de Zeus, el Coloso de Rodas. Bueno, todo lo que significaba los grandes complejos arquitectónicos. Entonces, para saltar a la fama es que él destruye y quema todo eso. Sí, hay un capítulo de la obra de Marcel Schott, Vidas Imaginarias, recomendado por Borges. Un capítulo se titula Eróstrato, el incendiario. El incendiario. Es una persona que va guiada por una motivación de obtener fama, de estar obsesionado con la idea de obtener un perpetuo engrandecimiento de su nombre, que es lo que guía también a Malkovich, que es la idea de trascender, la idea de perpetuar el nombre, de gobernar en la memoria de los hombres para siempre, ¿no? Perpetuamente. Bueno, y Basadre critica mucho a los podridos, a los congelados y a los incendiados. ¿Esta referencia la tomas también o no? No, Jorge Basadre no lo toma en ningún momento. No, pero bueno, gran parte de las pasiones, gran parte de las acciones que movilizan a los hombres son las pasiones. Claro. Entonces, una pasión puede ser una pasión desbordante, una pasión desmesurada como el deseo de adquirir fama. También guía a la persona y lo lleva a realizar acciones cuestionables para nosotros, ¿no?
Claro, claro. Figurar, dice Néstor Malkovich, en el linaje humano. Claro. Ese es su objetivo, sí. ¿Cierto? Y es muy comparable a lo que hizo Aquiles, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Que va a buscar, justo junto con sus mirmidones, conquistar y matar a troyanos, sí, para llegar a la gloria. Claro. ¿Cierto? Su madre... Tetis. Sí. Cuando le dice... Puedes quedarte a vivir con nosotros, pero tus hijos te recordarán, tus nietos también, pero el resto de la humanidad ya no. Claro. En cambio, si vas a la guerra morirás, pero el mundo te recordará. El mundo te recordará. Y eso elige él. Esa es la motivación de la trascendencia. Que el mundo te recuerde. Sí, que es una de las motivaciones más poderosas, junto a la idea de obtener prestigio personal. Creo que es una de las grandes motivaciones que guían a los hombres. Que guía también a Pizarro esa motivación, ¿no es cierto? Bien, correcto. Cuéntanos de eso, que también lo tomas aquí. No. No, perdón, lo escuché. Sí. Que lo guía, me parece que les pide a sus hombres que elijan. Sí, claro. Hay un célebre episodio, se conoce como el episodio de la Los 13 del Gallo. Así es, el célebre episodio de los 13 de la isla del Gallo. Francisco Pizarro divide con su espada, traza una línea y dice: acá a la mano izquierda se situarán los que retornarán a la quietud, a lo ya conocido, y los que se sitúen al otro lado irán a obtener riquezas incalculables y fama imperecedera. Ese punto es más o menos en lo que era la Gran Colombia. Ahora queda justamente en Colombia. Creo y para cruzar todo eso tenían que elegir, claro, ¿cierto? Los que quieren perecer en el olvido y los que quieren llegar a momento... Quieren perpetuar el nombre, ¿no? Perpetuar su nombre. Muy bien, muy bien. Y Dante Alighieri también, ¿cierto? Que es lo que lo mueve justamente con su verso. También Dante Alighieri, San Francisco de Asís, por ejemplo, Celano, poeta medieval y biógrafo autorizado de San Francisco de Asís, cuenta que él estuvo guiado por este deseo de trascendencia. Carlos Marx también, en sus cartas. Por supuesto. Sigmund Freud también, ahora no recuerdo con detalle la carta que le envía a su amigo, pero también dice: después de un sueño, este sueño lo recordará el mundo entero, dice, ¿no? Ahí nace la interpretación de los sueños, ¿no? Y digamos, hay programas que dicen todo por la fama, ¿cierto? Hay programas de concursos en la televisión que dan todo por la fama, o estos TikTokers que quieren salir a la fama como sea, o quieren ser famoso como sea. Es una pasión cotidiana que la vemos permanentemente. Sí. Ahora bien, hay que distinguir entre las ambiciones nobles, bellas y respetables, claro, y las ambiciones mundanas, vulgares y bajas, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, ¿a quién podríamos citar dentro de las pasiones buenas, nobles? Por ejemplo, los políticos. Por ejemplo, los políticos que pretenden conquistar el poder político con el propósito superior de mejorar la condición de las clases laboriosas, por ejemplo, ¿no? Y también guiados por la idea de ser recordados y que el mundo entero recuerda que vivió. Claro. Y las vulgares, bueno, lo que ya mencionaba. Claro, eso suena un poco raro, entendiendo estos tiempos en los que por políticos no se confía, ¿no es cierto? No se confía mucho en los políticos, sí, ¿no? Así que ese principio del ostatismo bien pareciera que orienta a otra cosa. Parece, sí. En el caso de los políticos. Sí. Si se analiza bien, yo creo que sí hay que vincularlo a todas las... Y también a todo lo que sucede. Y también un sentimiento supremo de inferioridad, ¿cierto? En ese afán de obtener fama a costa de lo que sea. Que es obtener fama por eso y nada más. No por un propósito superior, no por alcanzar metas más elevadas. Claro, lo entiendo, lo planteas en el libro. Y mencionas mucho el caso de Tacna también. ¿Cómo es que Tacna, que es una ciudad, digamos, comercial, tiene en sus principios básicos el raigambre, de la envidia, por ejemplo, de la codicia, ¿no? Hay una parte donde mencionas esto, que es justamente en la página 12. Bernard Mandeville. Y que hace referencia a Tacna en el sentido de que hay una parte que dice: una sociedad materialmente próspera está íntimamente vinculada al triunfo de la vanidad, la envidia, la codicia. Termina este párrafo con que las generaciones venideras se avergüencen de nuestros vicios, pero nunca de vuestra saludable economía. Sí, ironía, ¿no? Ironía maliciosa. Ironía maliciosa. No, esto procede de Bernard Mandeville, que es un médico holandés del siglo XVIII, perdón. Influirá de manera decisiva en Adam Smith. Mira tú. Y Mandeville escribe una fábula muy bonita que se titula La fábula de las ovejas, de las abejas, que tiene como subtítulo: o cómo los vicios de los particulares se convierten en virtudes públicas. Los vicios a los que estás haciendo referencia, la vanidad, la envidia, la codicia, los excesos que abundan en nuestra sociedad, traen prosperidad, traen comercio, traen trabajo. Por ejemplo, si no hubieran excesos, el médico se queda sin trabajo.
Claro, si no claro. hubiera vanidad, el barbero no existiría. Y así, esa es la observación penetrante que proporciona Mandeville, y que, reitero, ejercerá una poderosa influencia en Adam Smith, sobre todo para ver la idea de si interviene el Estado, porque es la segunda parte del análisis de la fábula, si interviene el Estado de manera desmedida, la sociedad perdería su brillo natural, y dejaría de ser próspera económicamente. Interesante. Conservando en esa dicotomía prosperidad material y económica con los defectos y los vicios humanos, como la envidia, la vanidad, el rencor, etc. Que Adam Smith hacía justamente hincapié en ese sentido porque él era un tratadista moral, ¿cierto? Adam Smith. Y hace hincapié justamente para no permitir que estas envidias y este apego con el poder, por ejemplo, lleve a una desmesura al ser humano, ¿no es cierto? Bien, qué interesante con esto. Luego, bueno, te enfrascas que sería cualquier nombre respetable el que tenga Néstor menos Martín. Aludiendo a Martín Lutero, sí. Evidentemente, cismático, protestante. Fraile hereje. No, bueno. Néstor, el nombre nace del capítulo séptimo de la Ilíada, el canto séptimo, de la Ilíada, sí. Donde Néstor, que es el Néstor el sabio, interviene en una disputa que se iba a producir entre Menelao, esposo legítimo de Helena, que fue... ¿sí? ¿De París? Claro, como que interviene París y Helena de Troya, la mujer más bella, ¿no? Y Néstor, quien después de Aquiles era el mejor guerrero. Entonces interviene Néstor y le dice: vas a perder, es obvio. La potencia y la destreza al momento de combatir de Néstor es superior, así que propone trazar una línea en el casco, poner las iniciales de los nombres, y sale Ajax, y se produce el célebre enfrentamiento entre Ajax y Néstor. Claro. Y entonces entre Ajax y Néstor, entre Ajax y Héctor, Ajax, hermano de París. Ajax el Grande. Sí. Entonces la idea de cómo intervino Néstor me gustó, me pareció ingeniosa, y la utilicé. ¿Y el apellido de Malkovich? De Malkovich es de un actor, John Malkovich. Vi una película se titula La vida de Mary Riley, el extraño caso de Mary Riley, que trata sobre una novela de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro. Que aparece, está asociada porque, por ejemplo, cuando toma el brebaje Malkovich antes de eliminarse a sí mismo, está asociado con lo de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces el apellido lo asocié y me gustó mucho la interpretación que hizo, y el nombre me gustó bastante, así que me lo apropié. Te lo apropiaste. Y también cuentas tú algunas lecturas que te apartaron del marxismo. Bueno, perdón, no tú, sino el personaje principal. Claro, Néstor. El que hace el monólogo es el soliloquio, el que hace el discurso es Malkovich, que no es un alter ego, es una persona distinta. Esa nada tiene que ver muy recurrente. Conmigo. Sí. ¿Y cómo se llama? El personaje cuenta las lecturas que lo apartaron del marxismo. Es antimarxista. Sí. Ahí sí es autobiográfica también, porque ahí yo intervengo, ¿no? Es inevitable. Sí. Cuando estaba acabando la carrera en ciencia política, hice mi tesis de licenciatura, perdón que les cuente, ¿no? Pero hice mi tesis de licenciatura sobre doctrina social de la Iglesia. Analicé 2 cartas encíclicas, la Rerum Novarum de León XIII y Quadragésimo Anno, que se produce por el 40º aniversario de la primera gran carta encíclica de carácter social, que fue la Rerum Novarum de León XIII. Y ahí encontré una forma distinta, conocimientos claros y penetrantes acerca de la realidad social y económica, y la crítica furibunda que se le hace al marxismo. Y siempre me ha parecido interesante. Así que a partir de ese momento empecé a ver al marxismo, que también lo he estudiado, por supuesto, por mi carrera, pero empecé a desligarme del marxismo. Creo que en vez de traer armonía, trae discordia. O sea, tú como escritor, como personaje o como ciudadano, estás en contra del marxismo. Yo no soy ni marxista ni liberal. Estoy en una tercera posición. ¿Cuál sería? Doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Por medio de la lectura de cartas encíclicas que me nutren. Amor desbordado por la sociedad, más bien. Sí.
Bien, mi estimado Alejandro, hemos hecho referencia a tu libro, está muy interesante, lo pueden adquirir. ¿Dónde lo pueden adquirir el libro Carta de un Suicida? Está en el kiosco La Pancha. En el kiosco La Pancha, que está a la Pollería El Pechugón. Pollería El Pechugón, al frente de Correo. Sí, está también en el paradero Rosadara, frente a Plaza Bea, y también en la librería Bazar, al lado del Peritafit, en Plaza Vigil. Ahí lo pueden adquirir. ¿A qué precio? Precio cómodo. Al accesible precio de 5 soles, para que la comunidad lectora y no lectora emprenda un nuevo rumbo, que es el rumbo de la lectura apasionada. Bien, interesante. Hablé con Freddy Gambetta al respecto y él criticó mucho que se le llamara generación del Bicentenario. ¿Qué opinas tú de lo que se llama ahora generación del Bicentenario? Bueno, no me voy a poner a pelear tampoco con los integrantes de la lúcida generación del Bicentenario. ¿A la cual tú eres parte? Yo soy parte, de la cual tú eres parte. Pero que no he participado en ninguna manifestación popular. Pero yo creo que es necesario que la juventud intervenga en tanto en cuanto esté capacitada y en condiciones y se tome en serio, porque lo que está haciendo es decir, hay una gran responsabilidad en la generación del Bicentenario, porque creo yo que lo que verdaderamente guía a los que han salido de las calles es lo que podemos denominar ese hondo sentimiento de indignación que moviliza a todo corazón humano que aspira a ser recto y bien intencionado. Apartarse de la corrupción, es decir, que la inteligencia no sea corrupta, que el corazón siempre sea recto y bien intencionado, y siempre buscar lo mejor para mejorar los intereses del Perú. Ahora bien, si es que se ha manifestado de acá a 20 años, para situarnos en un espacio temporal, ¿no? De acá a 20 años quienes gobiernen temporalmente los asuntos públicos, quienes administren la cosa pública, serán los integrantes de la generación del Bicentenario. Y si la política peruana continúa bajo el signo que hoy creo yo caracteriza, que es el estigma de la mediocridad, significaría que la generación del Bicentenario ha fracasado en su intento y en su noble propósito de transformar la realidad política. Por eso hay que estudiar mucho y hay que trabajar intensamente por el bienestar general de la nación, por el progreso material, intelectual y moral de nuestro pueblo, y por lograr el engrandecimiento de nuestra patria, que creo que es lo que todos aspiramos. O sea que tu visión de esto se va a orientar años después. Veremos los resultados de esta llamada generación del Bicentenario de acá a 20 años. Por eso hay una responsabilidad enorme. Ahora, para que a posteriori, de acá a 20 años, se dé buenos frutos. Se sospecha que el año pasado la gente se movilizó por manipulación. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, bueno, yo creo lo siguiente, que el Congreso de la República estuvo despojado de su legitimidad. Creo que lo que pasa es que Martín Vizcarra, que es el principal, a mi juicio, ¿no?, el principal promotor del desprestigio de nuestra Asamblea Representativa. Desde que cerró el primer otra vez el Congreso. Sí, antes y después de la disolución del Congreso, multiplicó esfuerzos para dividir maliciosamente el escenario político y social, tratando de redirigir la atención y el rencor popular hacia el Congreso. Porque él, por medio de sus discursos, se definía a sí mismo como el supremo representante de los intereses nacionales, como aquel capacitado para hablar contra la lucha de la corrupción, como el intérprete del pueblo. Exacto. Y en cambio, y condenaba al mismo tiempo al Congreso de la República como el origen de todos los males, como la fuente de toda corrupción, como el recinto donde habita la inmoralidad más indefendible, y todas estas calificaciones y adjetivaciones que podemos darle. Yo creo que no, yo creo que hay que establecer un equilibrio, un sano equilibrio, y distinguir el defecto tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso de la República. Así que el contexto es ese. El Congreso de la República, despojado de legitimidad, objeto de feroces críticas. El pueblo se ha irritado con el Congreso de la República, y es así, está bien, pero tampoco hay que asignarle la exclusiva responsabilidad de la crisis política al Congreso. Creo que Martín Vizcarra también tiene mucho que ver, culpable, ¿no? Sí. Creo por eso que Martín Vizcarra, la figura de Martín Vizcarra es inseparable a la decadencia política que estamos atravesando hoy. Estoy de acuerdo, muy bien. ¿Cuál es el papel del Estado, crees tú, entonces, en la sociedad? Bueno, como dije, no soy ni liberal ni soy marxista, entonces, yendo por el camino del marxismo, ni la planificación total
ni que el Estado intervenga en todas las dimensiones de nuestra vida, ni tampoco que sea un mero espectador y que se encargue de garantizar la propiedad privada y nada más. Creo que por medio de una recta e inteligente intervención estatal se puede lograr mucho. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando pasó el tema de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que pasar por la reestructuración europea. Sí. Y se aplicó el Plan Marshall de 1948 a 1952. Bueno, eso es intervención estatal. Luego se aplicó el keynesianismo, eso es intervención estatal. Para volver a que la economía alcance el círculo virtuoso, es indispensable que el Estado intervenga. Cada tanto, no siempre. Por eso el Estado para mí... No siempre. Cada tanto. El Estado para mí es el agente central transformador que por medio de grandes obras, construcciones, colegios, construcción de colegios, de hospitales, etc., una educación, dirigiendo una educación saludable e inteligente, puede mejorar el destino de la patria. ¿Tu tercera vía sería, digamos, un conservadurismo que tú defiendes, por ejemplo? Sí. En el plano económico sigo los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, disfunción social de la propiedad privada, justicia social. Sí. Por ejemplo, el concepto justicia social fue acuñado por un jesuita en el año 1843, Luigi Taparelli, y que aparece por vez primera en la carta encíclica Quadragesimo Anno. Fue tomada previamente por la Organización Internacional del Trabajo, fue tomada también por la Sociedad Fabiana y hoy enarbolada por la izquierda marxista, pero el origen es cristiano. Sí. Y la justicia social, ¿no? Que la izquierda sea tan atea e tome conceptos de la Iglesia. El concepto de justicia social nace en el seno de la vida económica. Justicia social es salario justo, que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y cotidianas, pero que también el salario sirva para ahorrar y poder tener propiedad privada, que es lo que precisamente está en contra del marxismo. La abolición de la propiedad privada. Claro. Y la creencia en la encarnizada lucha de clases. ¿Suscribes tú las palabras del Papa Francisco que dice el dinero es el estiércol del diablo? Primera vez que lo escucho. Sí, chécalo. Ya. Sí, interesante lo que menciona él. Por eso a veces lo llevan, con todo respeto por lo que son creyentes católicos, a ser un papa comunista, ¿no? A tener principios comunistas. Sí, pero acá tú estás haciendo la aclaración de que es otro principio el que defiende. No es siendo comunista. El jesuita, además. Claro. No es comunista porque el catolicismo y el marxismo son términos contradictorios, absolutamente irreconciliables. Pero aborrece el dinero. Se nota que aborrece el dinero. Por lo menos por esta frase que te estoy diciendo. Puede ser. Tengo entendido que Francisco tiene una formación más bien sociológica, más teológica, sociológica. Y guiado por los criterios de la doctrina social de la Iglesia, quizás más por la teología de la liberación, el Papa Francisco expresa sus palabras. Algunos lo asocian al socialismo marxista. Yo creo que es equivocada la asociación. Él se deja guiar por otra línea. Es decir, por ejemplo, cuando se habla del tema de la defensa de la naturaleza, no está siguiendo un concepto nuevo, sino que sigue la línea de la doctrina social de la Iglesia. Bien. El neoliberalismo. ¿Qué opinas tú del neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo, si podemos definirlo? Esta cosa tan abstracta, ¿cierto? Tan indisoluble. Sí. Es complicado. Y tan indigerible en ese tiempo, ¿no? Neoliberal ahora suena como que lo peor de lo peor. El concepto de neoliberalismo tiene una alta carga valorativa negativa y hay una imagen despectiva hacia el término. Y creo que puede ser... ¿Por quiénes? Por los de la izquierda. Sobre todo. Sí. Más recalcitrante, como se dice ahora. Sí. Yo creo que, bueno, el neoliberalismo, para despojarlo de la idea despectiva que tiene, hay que definirlo como una teoría neoclásica. Es decir, los neoliberales vendrían a ser como los renovadores de la teoría neoclásica. Adam Smith, etc., ¿no? ¿Dónde nace el neoliberalismo? En la década de los 90, con John Williamson, el economista. Todos hemos escuchado hablar del consenso de Washington, el decálogo del consenso de Washington, inversiones, privatizaciones. Pero creo que la teoría está mucho antes, 1930, con Alexander Rustov. Ya. Él incluye este concepto neoliberal para que no sea tan cargado como el liberalismo, pero tampoco tan socialista. Sí. Pero se aplica mucho más en los 90, dices tú. Sí, yo creo que sí. Más en los 90. Bien, ¿y cuál es tu postura frente a la comunidad LGBT? Bueno, ahí entramos en terreno. LGBTI+.
No hay problema. Cada persona tiene la capacidad de escoger el género de vida que mejor le parezca, que más le acomode. Todos somos esencialmente iguales. En el fondo el ser humano es igual. Así que yo no hago distinciones sexuales. Lo que sí puedo criticar es como si las más profundas inclinaciones y preocupaciones de la comunidad LGTB tengan que ver con la cuestión sexual. Sí, creo muy que reducido. Sí, creo que se reduce mucho. El ser humano es más que eso. Más que eso, más complejo que todo eso, ¿no? Que eso. La educación sexual integral que pretende ser impuesta en los colegios. ¿Qué opinas de esa imposición, por ejemplo, en la currícula particularmente? Bueno, yo creo que no es correcta. De tu conservadurismo me imagino que sí, no es... Yo creo que no es correcta porque, como decía al principio, el ser humano es más que eso. Hay una totalidad mayor en el ser humano. Piensa en otras cosas, le da mayor importancia al espíritu que a la carne. Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que los padres de familia tendrían que... Hay un concepto que le gusta, una palabra que aparece frecuentemente en los cuentos de Allan Poe, que es gradualmente. Gradualmente. Entonces yo creo que los padres de familia, sabia y gradualmente, deben transmitir o deben distribuir la información en materia sexual en concordancia con la madurez intelectual de los niños, para evitar la perversión de la mentalidad infantil y para evitar que los niños empiecen a pensar solo en cuestiones sexuales. Cuando en realidad, si queremos reformar la educación, hay que pensar en incluir, por ejemplo, historia del arte, filosofía. Es decir, nunca escuchará a un ideólogo de género, que además de que nace en la ideología de género, es marxista. Claro. Judith Butler, Beatriz Peul Preciado, en mayo del 68. Son los principios teóricos del marxismo. Son del marxismo. Llevado a otro Nace lado. de un sector específico que es el marxismo, el socialismo marxista. Entonces yo creo que si queremos una renovación, una reforma en la educación, hace falta introducir historia del arte, historia de la música, ética, filosofía, ética. Es decir, hay cuestiones mucho más importantes que la cuestión sexual, que creo yo los padres, como la familia es anterior al Estado, el Estado no puede absorber a la familia, los padres son los que tienen que encargarse de distribuir gradualmente la información en materia sexual para evitar que se dinamite la inocencia infantil y para que los niños no piensen en cuestiones sexuales, sino que vaya de acuerdo a su madurez intelectual y a la comprensión que tengan de los términos. Los críticos de lo que tú mencionas dirían que los padres básicamente se caracterizan por un ausentismo, o sea que no están, ¿cierto? En ese sentido, el papel del Estado más bien podría distribuir aquella información que los padres, por ejemplo, no lo hacen. Bueno, yo creo que no. Yo creo que una cuestión tan íntima, tan privada como el sexo, como el dar información sexual, tiene que dárselo a los padres. Ellos son los que tienen que distribuir sabiamente la información que consideren pertinente, de acuerdo, reitero, a la madurez intelectual de su hijo, y es decir, porque si no, el Estado termina siendo así, una lógica comunista, totalitaria, es decir, de todo se encarga el Estado, incluso de la cuestión íntima, que es la cuestión sexual. El ser humano tiene otras preferencias, son otras las inquietudes intelectuales, y la cuestión sexual es una cosa menor. Bien, te iba a repreguntar justamente sobre este papel. En ese sentido del Estado, aplicarle eutanasia, por ejemplo. Bueno, ahí sí entramos en terreno espinoso. Bueno, creo que habría que definir conceptos. De una persona que está a punto de morir. Sí, siempre se ponen casos extremos. Sí, está bien. La eutanasia es un concepto que se apoya en dos raíces griegas, el prefijo eu y thanatos, la buena muerte. La buena muerte, el buen morir. Generalmente se dice digna muerte, en realidad es buena muerte, el buen morir. Sí, es buen morir eso. Ajá. Pero yo manejo otra definición, que es provocar deliberadamente la muerte a un enfermo terminal por medio de procedimientos terapéuticos para liberarlos a ellos del dolor y a los demás de una carga. Ya. Lo que sucede en Europa con la eutanasia es que las personas se convierten en una carga pesada. Gran parte de las personas en Europa que llevan a la práctica el suicidio asistido, eutanasia, se encuentran en un estado de depresión. Hay que amortiguar el dolor por medio de tratamientos terapéuticos
con medios proporcionados, nunca medios desproporcionados. Y ahora si me permites dar una información. Y la información y la obligación del médico es siempre conservar la vida, restaurar al prójimo, restaurar la salud del prójimo, no provocar deliberadamente la muerte. Eso no es una digna muerte, eso no es una buena muerte. Generalmente en bioética se establece 3 diferencias: eutanasia, distanasia y ortotanasia. Distanasia es prolongar indefinidamente la vida del enfermo terminal por medio de aparatos, por ejemplo, artificiales, es decir, conservar la vida artificialmente cuando ya no es necesario. Por ejemplo, cuando hay un fallo cerebral o algo parecido, en donde la persona ya no Muchos te dirían que no es una vida digna, por ejemplo, la que llevan ahí. Sí, bueno, es que es un terreno complicado. Claro, claro. Pero yo seguiría la línea de la ortotanasia, que es la muerte recta. Es decir, conservar la vida y que muera la persona naturalmente, no provocándole la muerte, sino que muera naturalmente. Con el menor dolor posible. Con el menor dolor posible. Pero naturalmente. Naturalmente, no provocándola. Porque eso es bajo la excusa del compadecerse con el desdichado. En realidad estamos apoyando un crimen, que es ayudar a que la persona se suicide, se muera. En ese sentido, por ejemplo, esto de llevar la terapia y que estos métodos sean cada vez mejores en general. En ese sentido, por ejemplo, el aborto legal, gratuito. Sí. Bueno, ya sospecharás mi opinión, ¿no? Dila. Yo estoy en contra del aborto. Creo que el aborto es un acto, así como el suicidio es un acto intrínsecamente malo. El aborto también, el numeral 73 del Evangelium Vitae de Juan Pablo II también lo califica como un... Y también el Concilio Vaticano II lo califica como un crimen nefando, un crimen de carácter aberrante. Exacto, una abominación. Sí, un crimen de carácter abominable. Porque se interrumpe, se destruye completamente la dignidad sagrada de la persona humana y el derecho que éste tiene al derecho inalienable a la vida. ¿Cómo se responde, por ejemplo, los que, como tú sabes, ponen casos extremos, ¿cierto? ¿Cómo se responde a eso? Por ejemplo, en el caso de una violación, la chica de 12 años, 13 años, no puede ser madre, porque pone en riesgo su vida también. Pregunto, en el caso de una violación, ¿cuál es la sanción que merece el violador? ¿Qué sanción? La peor del castigo. Claro. Bueno, ¿y qué hacemos con aquel que se está formando en el vientre materno? ¿Qué hacemos con aquel ser humano que se va formando en el vientre materno? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? No es que yo esté de acuerdo. No te estoy. Claro. Ya sé. No te preocupes. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? ¿Al violador? No, al naciturus, al que está por nacer. Es decir, ¿qué hacemos con el violador? La máxima sanción. No, yo tampoco. ¿Y qué hacemos con el naciturus? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? No tiene sentido. Entonces, reitero, el aborto es un crimen de carácter aberrante. ¿Por qué? Bueno, porque se forma una nueva vida. En el seno materno se forma una nueva vida. Distinta a la del padre y al de la madre, con una información genética distinta al del padre y al de la madre. Por tanto, que merece el máximo respeto, conservar la dignidad intrínseca que tiene la persona y defender la vida desde el instante de la concepción. Los liberales también están a favor de eso, cierto liberalismo, ¿no? Y marxismo, cierto sector del marxismo yo creo que también. Un marxismo conservador que también es como hay, ¿cierto? Existe. Últimas preguntas. ¿Todos somos iguales? Sí. ¿Sí? Ante Claro. los ojos de la ley, por consecuencia ante los ojos de Dios, que es donde parte todo, ¿no? A ver, hay una diferencia intrínseca e ineludible que nos hace diferentes. Por ejemplo, el color de piel, por ejemplo, el lugar donde hemos nacido, si tenemos o no malformaciones genéticas, la altura, lo que sea. Eso es lo que nos hace diferentes. Las condiciones intelectuales, los talentos, nos hace diferentes. Pero eso es quedarnos en la periferia, en lo externo, en lo superficial. En el fondo, en el centro, todos somos iguales. Todos tenemos idéntica dignidad. Somos esencialmente iguales. Una igualdad moral. Una igualdad moral. Por ejemplo, si somos creyentes, todo ser humano está dotado de alma. Así es. Somos iguales.
Bueno, el concepto de alma muchos filósofos también te lo destrozarían inmediatamente, ¿no? Bueno, dignidad entonces. Dignidad. Gracias Alejandro por haber venido. Ha sido un tremendo gusto que estés con nosotros. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, ha sido preguntas muy interesantes. ¿Alguna cosa que le quieras decir al público a propósito de tu libro? Bueno, gracias distinguidos espectadores por haberme prestado atención. La compañía amable de Wilmer también ha ayudado bastante para el desenvolvimiento de la entrevista. Espero que puedan acceder a comprar mi primera producción literaria, Carta de un suicida, y que puedan seguir leyendo mis artículos de opinión política, de crítica social y de crítica literaria. Espero que esta entrevista haya sido productiva. Muchas gracias, muy amable. Listo, hasta luego, hasta la próxima oportunidad, nos vemos.